Muy bien, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas, bendiciones. Hoy vamos a hacer vamos a comenzar otro pequeñito estudio. Me gusta hacer los estudios en pequeñito, a no ser que cuando me los pidáis, pues me pidáis algo más y lo hacemos extenso, ¿no? Y nos paramos en cada palabra, en cada sentido, en el original de las escrituras, y en todo lo demás hay, digamos, una exégesis más profunda, lo que nos lleva a hacer esos estudios a los que nos pedís, esos otros estudios más a fondo. Pero para empezar a abrir boca, porque luego por medio de estos pequeños mensajes, que son estudios, a la vez que predicaciones, o como lo queráis llamar, es una puerta de entrada para el verdadero estudio de la palabra, que es lo que el Señor quiere hacer. Hoy, como habéis visto en el título, vamos a dar un mensaje sobre el remordimiento. El mensaje, el estudio es sobre el remordimiento y la impotencia. Hoy en concreto nos vamos a centrar en el remordimiento. Luego hablaremos sobre la impotencia y luego al final haremos el estudio ambos en conjunto, con sus diferencias, sus cualidades y lo que conlleva cada cual. Pero ya vamos trayendo una base de lo que significa cada uno y de ejemplos que estamos viendo, y que la palabra siempre, bajo la palabra, la luz de la palabra siempre, es la que alumbra en horizontal y en vertical, como siempre lo hacemos, para que esa luz llegue también a vuestros corazones, igual que a los nuestros, y estemos en esa sintonía con el Señor. Entonces, si hablamos de remordimientos, creo que el mayor ejemplo para el remordimiento, podemos hablar de muchas formas y de muchas clases de remordimientos, ¿no? Vamos a ponernos en primer lugar con un texto bíblico, ¿no?, que está en el capítulo de Hechos número 2 y versículos 36 al 38. Vemos en este pasaje que es el discurso del apóstol Pedro cuando se dirigió a su audiencia en la ciudad de Jerusalén, después de la resurrección de Jesús. Podemos ver y podemos distinguir, aquí Pedro está distinguiendo el remordimiento del arrepentimiento. El arrepentimiento, ya dimos el estudio sobre el arrepentimiento, lo que nos hace falta para ello y todo lo demás, ¿verdad? Si queréis más, ya sabéis que no tenéis nada más que pedirlo. Pero en concreto lo que vamos a dar hoy sobre el remordimiento es que podamos distinguir entre lo que es remordimiento y arrepentimiento. Luego haremos otro mensaje con la impotencia y todo lo que ello conlleva también, y luego ambos juntos, para que se complemente todo este estudio y podamos obtener una mayor comprensión de la palabra del Señor, porque me han escrito esta mañana y tenía unos cuantos correos en el cual pues me decían, que estoy de acuerdo con usted, pastor, pero esto y lo otro, y yo les contestaba sobre cierto tema, sobre los que hablan de que, yo he sido llamado por el Espíritu Santo, yo me puedo poner a predicar. Y yo les decía, ese es el perezoso de Proverbios, que viene en el libro de Proverbios. Dice, el perezoso, que tal, que el león está en la calle, se da media vuelta y se pone. Entonces, sobre todo eso, se querían salir con la suya, vamos. Yo, como dice la Biblia, que no entremos en debates ni en contiendas ni en nada de eso, pues que siga creyendo lo que quiera. Yo expuse lo que la Biblia pone y lo que a mi forma de entender también, y el Espíritu Santo me guía hacia ello, pues yo le pongo
claro, Dios nos escoge a lo vil y menospreciado para abatir a lo que se da, o sea, a los sabios, ¿no? Entonces, no es ser sabio en tu propia opinión. Y esa persona, bueno, esas personas que me estaban diciendo, porque había una chica y un chico, ¿no? Y el chico, pues se conoce que quería hacer puntos delante de la chica que le daban la razón a ella sin el chico saber nada de nada, porque se le notaba que no sabía nada. Pero quería hacer puntos delante de la chica y hasta ha llegado al insulto conmigo. Entonces al chico automáticamente pues le he dejado fuera y no le he bloqueado ni nada, simplemente que escuchase, leyese lo que yo iba a decir hasta que al final pues la chica me ha dicho gracias pastor porque estaba equivocada. Entonces no quiero decir con esto de que yo lleve la razón y yo estoy, me pongo y me subo, no, todo lo contrario. Siento mucho que haya personas como este chico que por querer hacer puntos delante de alguien, hay muchos cristianos que por querer hacer puntos delante del pastor para que le vea y que... Porque tú le das una escoba a uno, el pastor se va y se apoya en la escoba y a descansar. Cuando ve que el coche del pastor está aparcando allí, se pone a barrer como un loco para que el pastor le vea de que está haciendo algo en la... Y para ganar puntos delante del pastor, este chico estaba haciendo lo mismo con la chica sin conocer, porque si conociese o tuviese algunas razones o me diese algún argumento, pues a él también le hubiera dicho, pues mira, hermano, tú puedes hacer lo que tu libre elección, tú tienes tu elección propia, pero modera tu lenguaje, por lo menos, y cuando menos respeta a los demás. Yo no estoy diciendo nada fuera de la sana doctrina, te estoy hablando con la palabra en la mano. Y yo sé que hay muchos falsos pastores y falsos maestros, quizás un 90% o más haya hoy en día en las iglesias, pero yo no soy de esos. Sé que diréis, todos dicen lo mismo, pero no, yo os lo digo, las pruebas me remito y os digo lo que Pablo, me pongo delante de vosotros y cualquiera, y hasta en la iglesia cuando predico lo digo, si alguien me siente en la mesa y que empiecen a hacernos pruebas, preguntas y de todo, a ver quién es el que está digamos, en la sana doctrina, ¿no? Y predicando conforme al Espíritu, sí, según decía esta chica, porque no le faltaba razón, pero estaba equivocada en que no hacía falta estudiar. Entonces yo le decía, estoy de acuerdo contigo, hermana, en todo esto. Ella a todo esto me lo ha explicado en 2 o 3 veces lo que ella creía y me ha pedido hasta perdón, diciendo, perdóneme, pastores, pero yo lo que creo es esto, que es así y así. Porque yo cuando predico, se ve que ella es también algún líder de la iglesia y dice, yo cuando predico, pues me inspiro en el Espíritu Santo. Claro, siempre hay que hacerlo. Pero si tú solamente dices que te inspiras, como muchos pastores, ¿quién te ha hecho pastor? El Espíritu Santo. Cuidado. ¿Y de qué vas a predicar? ¿De lo que me diga el Espíritu Santo? No. Es que eso no es así. Si el Espíritu Santo te dice que prediques, como ahora mismo, sobre el remordimiento, tú vas a decir ¿qué? ¿Qué te dice el Espíritu Santo? Predica sobre el remordimiento, pero tú tienes que saber lo que es el remordimiento. Dios te hace su parte, pero tú tienes que hacer la tuya, y esa tuya nos lo dice la propia palabra, es estudiar la palabra. Entonces esta chica me dice, sí, pastor, pero yo estudio la palabra y la medito y oro y tal. Digo, claro, si yo también nací lo que tú, lo primero. Digo, pero no fue hasta mucho tiempo después que me di cuenta de que yo no sabía nada. Porque sí, el Espíritu ponía en mí, yo predicaba y tal, pero yo veía mucha gente que salía igual que había entrado. Hoy en día ves a la gente que se remueven inquietos cuando tocas de verdad, como Jesús hacía cuando tocaba de verdad, y la gente se remueve, muchos inquietos en sus asientos. Eso es decir que la palabra está, el Espíritu está ahí. Cuando lo sientas indiferentes, cuidado con eso. Entonces, hay que haber unción, tiene que haber la unción del Espíritu Santo, pero debes de tener el carácter de Cristo para llevar esa palabra conforme Jesús quiere.
Entonces, tú debes de entrenarte en esa palabra, como Pablo fue entrenado en el desierto de Arabia, los discípulos, porque decían, es que los discípulos eran analfabetos y no, los discípulos no eran. Antes de conocer a Cristo sí eran analfabetos. Analfabetos, ¿según qué? Porque eran expertos en pesca, como Pedro, ¿no? O Juan, Santiago, eran expertos, pues nadie se conocía mejor que ellos el lago de Tiberíades, el mar de Tiberias, es lo mismo. Nadie se conocía más. Entonces eran expertos en eso. Lo que pasa es que no eran eruditos en la palabra. Entonces la gente los empieza a llamar analfabetos. Luego, cuando dice el Señor que escogió a lo vil y menospreciado del mundo, claro, ¿a qué vino Jesús? A sanar. ¿A quién iba a ir? ¿A los sabios? ¿A los que se creen? No, esos no tienen necesidad de médico. Es a lo vil y menospreciado. Por lo tanto, cuando hagamos todo esto que me estaba diciendo esta chica, ella enseguida ha entrado en razón cuando la he comentado que los discípulos no eran analfabetos, fueron a la mejor universidad que había en el mundo. Estuvieron 3 años y medio andando de noche y día con Jesús. ¿Qué mejor universidad hay que esa? Y fijaos, si hay tiempo, si hay horas en esos, para no solamente oírle predicar, sino ver, comer, cenar, dormir a su lado. O sea, los discípulos eran los tipos mejor preparados del mundo que había. No eran ninguno analfabetos, ninguno. Pero la gente se cree que eran analfabetos porque lo primero fueron... Yo también fui en mis tiempos de juventud un travieso, ¿no? Un polvorilla, como decimos aquí, pero conocí a Jesús y Jesús me dijo, che, date la vuelta y por aquí. Entonces, no eran analfabetos estos y como yo le he dicho a esta chica, la está comentando, de que siempre, que está muy bien que leamos la Biblia y todo, pero tú sola no te vas no, es que me lo da el Espíritu Santo, ya, pero el Espíritu Santo te dice sobre lo que tienes que hacer, pero es cuestión tuya luego de buscar la forma de contactar y de llegar a esas personas. ¿A qué personas quieres llegar? A todo el mundo. En concreto, si hay alguna iglesia en que vas a predicar y esa iglesia está en pecado de, no sé, de adulterio, y te dice el Espíritu Santo, predica sobre el adulterio. ¿Qué dices? Tienes que tener una base sólida, primeramente. ¿Y quién te dice? Porque no conozco a nadie que predique bien sobre la palabra de Dios, que sea autodidacta. No autodidacta, sí, porque yo he visto gente sin letras que hacen unas predicaciones tremendas, pero luego salen con remordimiento. ¿Por qué? Porque saben que lo que predican viene de ellos, no viene de Dios. Porque tú estudias, tú meditas, tú lees la Biblia, pero luego, ¿de qué puedes hablar? ¿De qué puedes hacer para que eso sea un poquito más florido y lo entrenes y te entiendan mejor, ¿no? Porque muchos leen la Biblia, pero no la entienden. Entonces, sí, el Espíritu Santo me da el entendimiento, ¿de acuerdo? Dios nos da, oramos por entendimiento, por conocimiento, por sabiduría, por inteligencia, por discernimiento, por lo que quieras. Pero tú tienes que hacer tu parte. Y esa parte no es estar tú solo. Dice en Proverbios que en la multitud, o en Salmos, que en la multitud de consejeros reside la sabiduría. Por lo tanto, esos consejeros son los institutos, las escuelas bíblicas, las facultades de teología. Ahí están la multitud de consejeros. No solamente que te pongas aquí y lo que tú pienses, porque va a ser lo que tú pienses, aunque por mucho que tú digas que el Espíritu Santo te está hablando, sí, pero al final vas a predicar lo que tú piensas. Vete a estudiar un poquito, no te digo que te saques la carrera de teología, pero sí que estudies un poquito algún libro o cualquier cosa, algo más.
para eso Dios nos ha dado los comentarios que los ponen muchas veces, los diccionarios, los atlas, los mapas, para conocer por dónde iban y por dónde no iban, ¿no? Entonces, creo que hace falta algo más, que no solamente decir, no, todo el Espíritu Santo y fuera. No, estamos de acuerdo que es suficientemente de sobra que el Espíritu Santo te capacita, pero Él hace su parte y Él quiere también que tú hagas la tuya. Por lo tanto, hazla para que luego no tengas remordimientos. Entonces, al final esta chica, bueno, ha vuelto y ha dicho, no, pastor, tienes usted razón, no había creído yo en eso. Digo, pues, no quiero, no me tengas que pedirme perdón ni nada, solamente quiero que creas en Cristo y creas en su palabra, nada más, en lo que quiere decir en cada sitio. La Biblia no es un libro de historias, de aventuras es más que todo eso. Y hay que leerla y entenderla y vivirla en su contexto. Toda la Biblia. No solamente un versiculito, esfuérzate y sé valiente. Oh, aquí yo soy el mejor. No, tienes que leer todo el contexto bíblico. Y entonces te acercarás un poquito hasta los pies de Jesús. Pero bueno, en el pasaje, como decíamos, de Hechos 2, 36 al 38, hablando sobre el remordimiento, a la sociedad en la que se está dirigiendo Pedro, cuando dio el discurso, la predicación, el mensaje, a la sociedad a la que se dirige, en su mayoría estaban los líderes religiosos. Precisamente esta mujer que os comento es una líder, porque aparte que se nota cuando escribe alguien que entiende y alguien que no tiene la más mínima idea, como el chico. El chico solo lo hacía porque se conoce que le gustaba a la chica y estaba queriendo ganar puntos, dándole un me gusta a todo con corazoncitos y la mandaba a las caritas esas con besos y bueno, yo qué sé, unas tonterías tremendas. Entonces, Pedro estaba dirigiéndose a esos líderes religiosos que fueron los mismos que sentenciaron a muerte a Jesús en el Sanedrín judío. Al escuchar el mensaje todos estaban compungidos de corazón y reaccionaron con un sentimiento de culpa. Esto nos lo dice el versículo 37, ¿no? Ellos se veían en la necesidad de hacer algo, ellos estaban con remordimiento. No hemos hecho esto y somos los líderes y estamos predicando todos los días, pero no hemos hecho esto. ¿Qué es lo que yo le estaba diciendo a esta chica esta mañana? Sí, pero te falta, es igual que el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis. Solamente 2 iglesias se libraron, Esmirna y Filadelfia. Solamente las otras 5 tenían un pero. Has hecho esto, tienes en ti, que aborreces la doctrina de los nicolaitas y tal cual, la cual yo aborrezco, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, o que eres frío, o eres tibio, no eres frío ni caliente. No, siempre había un pero. Entonces aquí, cuando Pedro da el primer mensaje, en Hechos 2, los líderes religiosos, el primer sentimiento era, se quedaron compungidos con ese sentimiento de culpa de que ellos eran los líderes, pero no habían hecho lo que realmente debían de hacer. No solamente el poner leyes, ni el decir, ni estudiarse las escrituras, ni decir lo que dice la Biblia, no, es hacerlo. Para que ese es la mejor prédica, el que te vean hacerlo a ti para que los demás los hagan. Entonces, ellos se vieron cuando entró la palabra en su corazón, la palabra que Pedro estaba diciendo, reaccionaron con ese sentimiento de culpa. Dicen, ay, somos culpables. Nosotros líderes religiosos que creíamos que los culpables eran el pueblo y tal. Y los estábamos siempre diciendo esto, y somos nosotros los culpables.
y enseguida se vieron en la necesidad de hacer algo, ¿no? Tenemos que hacer algo. Eso era remordimiento. Ese es el remordimiento. Todos nosotros también sentimos remordimiento muchísimas veces en diversas ocasiones. Sentimos que hemos actuado mal con alguien o que hemos hecho algo malo en cierta ocasión. Y todos lo hemos hecho, todos y todas. Y lo lamentamos. Luego nos ponemos a pensar fríamente, lo lamentamos. Pero como seres humanos tenemos emociones fuertes y en ocasiones podemos tener tanto remordimiento de conciencia por algún error. Podemos practicar el arrepentimiento, del cual ya hablamos. Con mi arrepentimiento hay acercamiento y hay la reconciliación. Pero si ese remordimiento tú le dejas ahí como los fariseos, los líderes religiosos que sintieron la culpa, el remordimiento, pero sintieron la necesidad de hacer algo. ¿Qué hicieron? Ir contra Jesús, matar a Jesús, que era el que los estaba hablando la verdad. Por eso muchos comienzan a insultarnos, como este chico a mí, porque no tenía argumentos contra la verdad. Entonces no más que insultarme. ¡Ah! ¿Tú qué vas a saber si tú no es nada? Pero bueno, pues eso mismo ocurrió con nuestro Señor. Entonces, el remordimiento puede ser a veces un sentimiento positivo, aunque creáis lo contrario. Y puede ser muy intenso cuando estamos muy sensibles también. Conlleva una aparente humildad, pero a menudo también una parte de orgullo y egoísmo. El remordimiento creo que tiene más de orgullo más que de humildad. Nuestra conducta atenta contra la buena opinión que teníamos o que otros tenían sobre nosotros, ¿no? Es muy simple. Si lo llevamos al extremo, el remordimiento puede conducir a la desesperación. La desesperación en la que Judas es un ejemplo. Lo podemos leer en Mateo 27, ¿no? Dice que cuando Judas escuchó la condena, fue tan grande su remordimiento que no su arrepentimiento. Porque yo estoy seguro de que si Judas, en vez de hacer lo que hizo, que dice que se presentó ante los principales sacerdotes y ancianos, aceptando que había entregado a un inocente la culpa, entró el remordimiento y les devolvió las monedas de plata, se las tiró al suelo, las monedas de plata, pero a ellos a los sacerdotes no les importó. Compraron con esas monedas, compraron el campo, que le llamaron una celdama, campo de sangre, y a ellos no les importó en absoluto porque por fin ellos habían logrado aprender a Jesús, agarrarle y no lo iban a dejar ir. Así que ante la impotencia, que hablaremos en su momento, ante la impotencia de Judas de poder hacer algo para cambiar que podía haberlo hecho, pero no lo hizo. Y ante la impotencia de no poder hacer nada porque ya había actuado conforme el diablo entró en él, y el remordimiento de las acciones, de sus hechos, lo único que supo hacer fue suicidarse. Yo estoy completamente seguro, pero completamente, que si Judas, cuando siente la culpa, cuando siente el remordimiento, si se hubiera arrepentido y hubiera ido a quien tenía que haber ido, Judas hoy estaría a los pies de Jesús, como están los otros apóstoles, igual. Pero Judas no se arrepintió, fue igual que Caín. Caín le confrontó a Dios y le dio hasta oportunidades para arrepentirse. Cuando le dijo a Caín, pues grave es el castigo que me impones, cualquiera que me halle me matará. Y le dijo el Señor,
nadie te matará porque yo pondré sobre ti una marca. No sé qué marca sería, ni cómo, no sé, no me lo puedo imaginar. Me lo he preguntado muchas veces, he estado estudiando, ¿verdad? Pero no puedo sacar qué clase de marca era la marca de Caín. Entonces, pero Caín no se arrepintió. Caín no dijo, pues me arrepiento de haber matado a mi hermano. Caín no hubiera hecho lo que hizo. Adán y Eva lo mismo, si se hubieran arrepentido, seguirían en el Edén, pero no se arrepintieron, todo lo contrario. El remordimiento llevó a las excusas de echar las culpas al otro. Adán, la mujer que me diste, y la serpiente me engañó, o sea, excusas. El remordimiento solamente te lleva al abatimiento y a suicidarte espiritualmente, como Judas físicamente y espiritualmente, evidentemente. Pero el afán de ganar siempre, ya sea reputación, ya sea fama, dinero, tiene trágicas consecuencias. El remordimiento te hace sentir mal por un tiempo, pero si no te arrepientes, vuelves a hacerlo y esto se va convirtiendo en un círculo vicioso del cual solamente te va a llevar el camino, como Judas, del suicidio. Te estás suicidando espiritualmente si no te arrepientes en ese remordimiento que te entra. ¿Por qué me entra a mí este remordimiento? Por esto, por esto. Es que tengo la culpa. Tengo un sentimiento de culpa. ¿Por qué? Ay, porque no hice esto. Y ya tienes el remordimiento, pero tienes a tu mano la llave del arrepentimiento. Entonces, que ya hemos hablado de ello, por eso quise dar primero el mensaje, el estudio del arrepentimiento también, del perdón, reconciliación, que se llegan también por el arrepentimiento. El arrepentimiento es la base del perdón, es la base de todo. Entonces tú cuando estás con remordimientos, con sentimientos de culpa, arrepiéntete, siempre de corazón, sinceramente, ¿no? Lo contrario al remordimiento es eso, el arrepentimiento. Pero, ojo, este arrepentimiento debe ser hacia Dios. Así como lo que estábamos hablando el otro día en anteriores mensajes, anteriores estudios, de que tú perdonas a una persona, este arrepentimiento debe ser hacia Dios. La reconciliación con la otra persona, no. Aquí en el remordimiento debe ser el arrepentimiento hacia Dios. Es lo que hace toda la diferencia. Ahí consiste y reside la diferencia, que yo creo que es más que notable. Esto nos lleva a considerar nuestra conducta ante la luz divina, ¿no? Incluso puede llegar a producir, y de hecho en mí lo he hecho en bastantes ocasiones, algunas lágrimas, bastantes. Pero nunca te conduce a la desesperación. Tú tienes el arrepentimiento hacia Dios y ese remordimiento que tú tenías es cambiado totalmente, hace la diferencia. Tu arrepentimiento hacia Dios te lleva ante la luz divina. ¿Qué te puede producir esas lágrimas por no haber hecho lo que Dios demandaba de ti en este momento? Pero nunca te va a llevar a la desesperación como Judas, ni te va a llevar a suicidarte espiritualmente o físicamente, sino que te va a dar un salto más grande y vas a crecer más espiritualmente cuando te arrepientas hacia Dios. Si sientes esa especie de remordimiento, sentimiento de culpa, Dios es un Dios de perdón. Métete eso en la cabeza. Por mucho que le hayas fallado, Él está y Él ya lo sabía que le ibas a fallar. Pero te está esperando con los brazos abiertos. Está esperando como el padre del pródigo. Está esperando sentado en una silla mirando a través de la ventana y no te ve allá a lo lejos, ya sale corriendo hacia ti.
Te vas del rebaño, de las 100, y él deja las 99 y va por ti. Eso es lo que tienes que tener para que ese arrepentimiento sea hacia Dios, ese amor se eleve hacia Dios, no hacia el hombre o la mujer porque te gusta uno o te gusta otro. Ay, pues sí, qué bien, qué bonito lo estás haciendo, dale cuerda, dale a ese. No, seamos humildes, hombre, y seamos honestos, limpios, puros y verdaderos. No tengamos, no sé, tenemos como si Dios fuera idiota o fuese tonto o no se diese cuenta. Dios no puede ser burlado. Dios es un Dios de perdón. Esto lo podemos ver en el Salmo 32:5. El arrepentimiento, por supuesto, es el camino por medio del cual Dios nos conduce a la fe en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesús resolvió esa terrible cuestión del pecado, lleva el remordimiento por el pecado, nos lleva a la limpieza. Jesús resolvió toda esa cuestión y nos lleva a limpiarnos, a perdonarnos, a santificarnos. Qué grande es Dios, ¿no? El diablo, sin embargo, se apoderó de Judas y lo condujo a la desesperación. Entró con sentimiento de culpa, remordimiento, desesperación, suicidio. Ten cuidado. Si sientes algún sentimiento de culpa, ten por cuenta que el remordimiento está al lado. La culpa y el remordimiento van de la mano. Ten cuidado y cuando sientas algo de eso, vete a las rodillas y habla con tu Dios, con el Señor, con el único y verdadero Dios y arrepiéntete hacia Dios. No importa lo que hayas hecho, arrepiéntete hacia Dios. No entrará en ti el diablo y te llevará a la desesperación para que te suicides. Al contrario, vas a dar un salto de calidad espiritual y vas a alcanzar madurez espiritual. Siempre hay esperanza para el que se arrepiente ante Dios, porque Dios es un Dios de amor, pero es un Dios de esperanza. Siempre. Esperanza, fe y amor. O sea, y de oportunidades, porque más oportunidades que Dios me ha dado a mí no creo que se lo dé a nadie. El arrepentimiento es el remedio que Dios ordena a cada hombre. Esto lo podemos ver en Hechos 17:30. Es necesario, porque por este medio es el único camino que nos lleva a él, el arrepentimiento. Y el remordimiento es un síntoma de que algo va mal. Sentimiento de culpa, remordimiento, algo no hemos hecho bien, algo se nos ha pasado o algo estamos haciendo que no es del agrado de Dios. Ve, ora, habla con Dios y arrepiéntete siempre hacia Dios. No hacia quien tú creas que has pecado o esto o lo otro. Mira, perdóname porque... No, el perdón y eso ya lo hablamos. Ya lo estudiamos. Ahora estamos hablando del remordimiento y del arrepentimiento que conlleva, debe ser hacia Dios. No hacia una persona en particular, sino, aunque lo hayas hecho con una persona, lo que tienes remordimiento es hacia Dios. Es normal que como seres humanos reaccionemos cuando sentimos estas emociones fuertes en algún momento determinado, ¿no? Un remordimiento por la culpa. Reaccionamos con estas emociones tan fuertes, con remordimientos o con sentimientos de culpa, como hicieron los líderes religiosos cuando Pedro. Y reaccionamos así cuando pecamos contra Dios o cuando fallamos
con nuestro prójimo. Porque no podemos ocultar lo que tenemos por dentro. Pero lo genuino que Dios quiere que flore en nuestra vida es el arrepentimiento. Porque Él mismo, ese arrepentimiento es el que nos lleva hacia Dios. Si seguimos con el remordimiento, va a entrar la desesperación en nosotros. Y el remordimiento, el sentimiento de culpa y la autocompasión, de ahí se te cuela el diablo. Ay, Dios mío, qué pobrecito soy, que he caído en esto, he caído en lo otro. ¿Y qué? ¿Tienes un Dios más grande que todo eso? Hombre, evidentemente no es que lo estés haciendo todos los días, ¿no? Ya has caído una vez, no lo vuelvas a hacer. Vete y no peques más, le dijo Jesús a la adúltera. Vete y no peques más. Punto. Ahí está el kit del arrepentimiento hacia Dios. No entres en desesperación porque te va a llevar a donde Judas. Porque no podemos ocultar lo que, como digo, lo que tenemos por dentro, ¿no? Pero lo genuino que Dios quiere que aflore en nuestra vida y que los demás vean es el arrepentimiento, porque ese mismo arrepentimiento, como he dicho, es el que nos lleva a Dios. En cambio, el remordimiento y el sentimiento de culpa nos lleva a la depresión, al suicidio espiritual. Es peligroso porque lo puedes llevar este sentimiento cualquiera y cuidado porque te puede llevar hasta la muerte física y espiritual. Como el caso de Judas Iscariote, ¿no? Dios no quiera que entre los que estamos en este estudio seamos como Él, porque Dios no quiere a ningún Judas más en su reino. Entonces convendría que yo no debe hacer la pregunta, como muchos dicen, y yo te pregunto, no, solamente piensa tú, examínate y mira a ver en qué momento de tu vida te encuentras en una encrucijada con el remordimiento de tu propia conciencia. ¿En qué momento de tu vida te encuentras en esa encrucijada con el remordimiento de tu propia conciencia o sentimiento de culpa? ¿Y cuál es tu reacción cuando te encuentras en esos momentos? Sé que te pasará, igual que a mí, igual que a todos, y de seguro por experiencia propia volverás a reincidir, bien sea en el pecado o en el error. Pero no pasará nada más, porque ya conocemos, ¿verdad?, lo que tenemos que hacer. ¿O no? Sí. Tenemos un Dios más grande. Persiste, dale más a las rodillas, humíllate ante Dios de corazón, como nos lo dice en Miqueas 6, versículo 8 y Santiago capítulo 4 y versículos del 8 al 10. La tristeza de Dios te guía al arrepentimiento, a la restauración y finalmente a la bendición. Cuando Dios se entristece, tú deberías de arrepentirte por haberle entristecido. Y eso, digámoslo así, ¿no? Que la tristeza de Dios por lo que no has hecho o has hecho mal es lo que te lleva al arrepentimiento, porque entra en ti el remordimiento y eso Dios se entristece cuando estás así y eso te lleva al arrepentimiento de corazón. Y eso solamente te lleva, cuando te arrepientes de corazón, te lleva a la restauración. Restauración finalmente a la bendición.
O sea que de una cosa mala Dios te va a hacer algo muy, muy bueno. Tú has hecho algo, wow, entra el sentimiento de culpa, te entra el remordimiento, no dejes que te entre la desesperación. Ve al arrepentimiento de corazón hacia Dios y ahí van a empezar las bendiciones. Desde hoy, no te quedes con el remordimiento, sacúdelo. Sacúdelo de tu vida en el nombre de Jesús. Sacude el remordimiento y el sentimiento de culpa de tu vida. Yo solamente le pido a Dios que nos ayude a madurar en nuestra relación con Él. Sé que son muchas las veces que fallamos, que pecamos contra Él, pero nos sentimos mal, ¿verdad? Cuando fallamos, con remordimientos, con cargos de conciencia, con sentimientos de culpa, todos esos sentimientos acumulados. Pero si pedimos ayuda y nos arrepentimos, el Señor nos lo da. Y nos ayuda a no volver a cometer esas mismas cosas. Si le confesamos todas nuestras transgresiones, no solamente las que un poquito y las otras las dejamos aparte, confesando todas nuestras transgresiones, todos nuestros pecados, Él es fiel y justo para ello. Y no solo para perdonarnos en todas esas cosas, sino también para limpiarnos de toda maldad, de toda iniquidad y darnos, cambiar ese sentimiento de remordimiento en una bendición. Y quizá yo sé que él se entristece cuando hacemos cosas que a él no le gustan. Y cuando nosotros llegamos a ese convencimiento que hemos hecho una cosa que a él no le gusta, es cuando nos entra un sentimiento de culpa. Wow, he vuelto otra vez a hacer lo mismo. Y otra vez, Señor, ya tienes el remordimiento, pero ve enseguida a él, Señor, he vuelto a pecar contra ti. Ayúdame, Dios mío, perdóname. Y te va a cambiar ese remordimiento, te lo va a cambiar, se va a deshacer totalmente, no te va a entrar la desesperación, ni vas a ir a depresiones, ni a muertes espirituales, nada, porque te lo va a cambiar por bendición. Y esa bendición es un salto impresionante hacia su gloria. Porque todo lo que hacemos es para su gloria y para que los propósitos que tiene para nuestras vidas se cumplan siempre para su gloria. Así que, ¿tienes remordimientos? ¿Tienes sentimientos de culpa? Arrepiéntete. Pero arrepiéntete hacia Dios. Lo que hablamos en el anterior estudio de perdonar y todo esto, eso es otra cosa. Aunque parezca lo mismo, pero es diferente. Ahí tienes que perdonar y ser perdonado por el hombre, por la persona. Y luego buscar abrir las puertas para esa relación, ¿no? Y tiene que haber, evidentemente, arrepentimiento por ambas partes para olvidar todo lo que haya. Pero esta vez, cuando tengas sentimiento de culpa por ese pecado mismamente, ve a Dios algo que has hecho que no deberías. Cuando oigas a alguien decirte, tú estás hablando y empiezas a hablar, como por ejemplo esta chica que estaba hablando y no estaba hablando mal, pero estaba equivocada. Entonces, estás hablando y lo estás haciendo mal. Cuando alguien
te habla y te explica lo que es la palabra de Dios, lo cotejas y el Espíritu Santo ahí sí que te va a decir, tienes razón, por eso tú lo he puesto delante, porque tú sola con tus fuerzas no puedes, tú sola con tus fuerzas no puedes estudiar la Biblia. Aunque tú digas y creas que está muy bien y tiene poder para ello y para mucho más, el Espíritu Santo, para hacerte dar la mejor predicación y que sea la mejor predicadora, pero Él quiere que hagas tu parte. Él no quiere hacer tu parte, no va a hacerla. Él ya hace su parte. Por lo tanto, escucha consejo de los demás y actúa en consecuencia. Eso te va a llevar a decir, pues tienes razón. Dios me dice eso. Ahora hay gente que dice, no, a mí no me hace falta el que tú me aconsejes, no me hace falta el que ni escuchar a los... Entonces no vayas a la iglesia el domingo a escuchar una predicación. Si tú ya eres autosuficiente, porque tú con la Biblia ya te vales para dar una predicación, pero ¿y para escucharla? Está atentos porque en la multitud de consejeros reside la sabiduría. Y ahí, con sabiduría y con inteligencia, no das tregua ni abres puertas a los sentimientos de culpa ni a los remordimientos. Pero si en un caso te entran, ve en arrepentimiento hacia Dios, siempre hacia Dios. Él va a cambiar todo eso que te está sucediendo, lo va a cambiar en bendición. Que la paz y el gozo de Dios esté con todos vosotros.